Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hola, buenos días queridos hermanos. Hoy nos toca hacer una pequeña reflexión sobre Marcos, capítulo 12 del 28 al 34. Este trozo del Evangelio dice: un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que le habían respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Antes de comenzar la reflexión, estuve buscando quiénes eran los saduceos. Los saduceos, también conocidos como sadoquitas, son descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos se los puede interpretar como justos y rectos. Dicho esto, y nos volvemos al Evangelio, Jesús estaba discutiendo con estas personas, con los saduceos, y cuando le pregunta cuál es el primero de los mandamientos, y Jesús respondió: bueno, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, la Iglesia Católica lo tiene bien clarito, que es que hay un único Dios. Para nuestra religión y para todas las religiones hay un único Dios, los que somos monoteístas, y, y que lo debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y la segunda parte es la que hoy más me lleva a pensar cómo respondo yo ante la segunda parte. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se nos abre un abanico de ideas y un poquito para pensar y ver cuál es nuestra actitud ante el necesitado. Hoy por hoy en la Argentina y en todo el mundo, con la pandemia, hay necesitados por todos lados, necesitados de auxilio material, necesitados de auxilio espiritual. Y en el Antiguo Testamento y en la época en que Jesús habla con los saduceos, ya en el Nuevo Testamento, eh, se entendía al prójimo como al próximo. En realidad la traducción de prójimo es próximo, el que está cerquita, el familiar, el que vemos casi todos los días. Pero el pueblo de Israel estaba en Israel y trascendía las fronteras, es decir, el pueblo de Israel estaba en gran parte de lo que era el Imperio Romano. Y entonces Jesús, cuando dice
amarás al prójimo como a ti mismo es amarlos a todos, es decir, ver cuál es la necesidad del otro o ponernos en los zapatos del otro. Cuando nosotros decimos que amamos al prójimo y por ahí hacemos una obra de caridad, una obra de bien, eh, le damos un par de zapatos que ya no usamos o una ropa que a nosotros nos queda chica o a nuestros hijos le quedan chicas, amamos al prójimo próximo, digamos, al que está más cerquita. El Señor redobla la apuesta y dice que prójimos son todos los hermanos, son todos los seres humanos. El Señor vino a salvarnos a todos. Y San Juan Bosco siempre decía, él comenzó su gran obra con chicos de la calle, con chicos que estaban abandonados, que no tenían ni para comer, no tenían ni dónde dormir, no tenían ropa. Era chicos en un estado de pobreza casi extrema, muy necesitados. Y San Juan Bosco, reflexionando, dice, nosotros tenemos que ayudarlos a todos estos chicos con todo lo que tengamos, ya sea con ropa, con alimentos. Y esa es una forma de amar a los jóvenes, pero no basta con eso. Es decir, cuando nosotros hacemos una donación anónima, es una forma de amar. Pero Don Bosco nos dice que nos falta una vueltita más para redondear el concepto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros damos en señal de amor por el que necesita, es necesario que ellos se den cuenta, es decir, que quien recibe el don que nosotros estamos donando, se den cuenta que son amados. No hay nada más lindo que el compartir el ser amado. Es decir, cuando nosotros por ahí estamos llevando la Eucaristía a un geriátrico o a algunos abuelitos que están ahí abandonados, muchas veces los sacerdotes instructores del ministerio de la comunión nos decían que la palabra y el acompañamiento es muy importante, siempre insistían en eso. Al principio, cuando nosotros estábamos medio con poca experiencia, decíamos, bueno, vamos, le llevamos la comunión y nos venimos. Y en realidad el tesoro de recibir la comunión es importantísimo. Pero el sentirse cobijados, el sentirse que nos están esperando porque vamos a charlar un ratito con ellos, es tan nutriente para él y tanto nos devuelven a los que tenemos esa misión de ir a acompañarlos. Entonces, nuestra misión en llevar la Eucaristía a quien lo necesita, que no puede ir a la parroquia, así como hacer una donación, es muy importante que ellos se sientan amados y, digamos, el placer que recibe esa persona anciana que está solitaria, solo con su cabeza y todo el día ahí sentada esperando que llegue la hora de almorzar y de cenar y así le van pasando los días. Al ver que nosotros vamos y charlamos un poco sobre la lectura de los evangelios y sobre todo le preguntamos cómo se siente y ellos empiezan a hablar, eso es muy, muy importante, no tan importante como recibir la comunión, pero es muy, muy importante que ellos se sientan vivos y que se sientan amados, que se den cuenta que hay alguien que se ocupa y preocupa por ellos. Y el gozo es tan grande y tan compartido de un lado como del otro, que solamente nos queda dar gracias a Dios por esa experiencia, esa vivencia y tener la posibilidad de ese don maravilloso de poder llevar la Eucaristía a los que no pueden venir a la parroquia a recibirla. Bueno, la idea es, el prójimo es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Alguna vez nos preguntamos cuánto nos amamos a nosotros mismos? Y bueno,
¿cómo nos damos cuenta si nos queremos o no? Y nos damos cuenta si tenemos alguna dolencia y vamos al médico, si comemos adecuadamente, si hacemos los ejercicios para sentirnos mejor. Y el Señor nos pide que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Un desafío importante que se los dejo para esta semana. Gracias, hermanos.